Venezuela, 2:37 del mediodía. Gracias por acompañarnos en esta emisión meridiana de Noticias Canalí. Es momento de comenzar con nuestra entrevista del día de hoy, por eso le damos la bienvenida a David Mendoza. ¿Cómo estás, David? Mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Claro que sí, usted es director del portal Termómetro Económico, también analista económico, y precisamente pues hoy, ¿no?, que está saliendo a la luz la Gaceta Oficial ya de todo lo que ha sido esta eliminación del impuesto sobre las grandes transacciones financieras. Conversemos un poco sobre esto porque sabemos que, bueno, esta era una petición que estaban haciendo empresarios también desde hace un tiempo. Hablemos sobre esto. Lo primero es que no lo eliminaron, simplemente bajaron la tasa a cero. Ahora es la tasa bolívares, ¿no? Esa es la confusión que hay en realidad. En realidad, el impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares, que estaba en 2%, llevaron la tasa a 0%. Y ese mismo impuesto, pero en dólares, sigue en 3%. Ahora, eso no significa que lo eliminaron o lo derogaron, porque pueden volver a subir la tasa. Es decir, queda allí en una tasa cero, pero no está eliminado. Y entonces, en ese caso, señor David, porque esa es la confusión que tienen, incluso estábamos viendo, ¿no?, en la mañana de hoy, en las redes sociales ha habido muchas interacciones con respecto a este tema, porque hay empresarios que, bueno, si están, incluso han dicho que, bueno, que sí están de acuerdo, que esto va a ser más rentable para ellos, porque va a ser un cierto alivio también para todo lo que es el pago de los impuestos, pero también está ese otro sector donde están diciendo precisamente eso, están aclarando que no es que lo eliminaron, sino que, bueno, todavía existe una alicuota, ¿no?, del 3%, hablemos sobre esa parte. Hay un impuesto que se paga en bolívares que estaba en 2%. Ese impuesto se llevó a 0%, pero no es que se eliminó, se llevó a 0%. No es lo mismo, eliminarlo es que ya no lo van a aplicar más. Bajarle la tasa a 0% significa que luego te la pueden volver a poner en 2%. Y luego está la alícuota correspondiente a los pagos en dólares de las grandes transacciones financieras. ¿Eso sí se mantiene? Sí, señor, se mantiene en 3%. ¿Por qué los productores están tan contentos? Porque es un impuesto inflacionario, es un impuesto que además pecha muy fuertemente toda la cadena productiva, porque imagínate, tú vas a comprar materia prima y tienes que pagar. Es una gran transacción financiera, es decir, ahí le cargan el 2%. Luego, todos los procesos de transformación de esa materia prima los tienes que pagar, todos los servicios de transformación, otro 2%. Luego, el servicio de comercialización de los productos hasta el consumidor final, otro 2%. Cuando tú empiezas a sumar ese 2%, te puede llegar a 12% el encarecimiento de un producto nacional que luego no puede competir en precio con un producto importado. Afecta directamente la producción. Por eso es que es tan positivo que hayan bajado esa tasa a cero. Es consistente además con un anuncio que hizo la vicepresidenta de la República de Venezuela hace aproximadamente mes y medio o 2 meses, no te sé decir exactamente precisar la fecha, donde ella dice que había una intención abierta por parte del Ejecutivo Nacional de fortalecer el bolívar y de estimular el uso del bolívar. Si tú disminuyes la tasa a cero, estimulas el uso del bolívar por sobre las grandes transacciones financieras pagadas en dólares, porque ellas van a seguir pechando el 3%. Excelente. Entonces eso es consistente también con el esfuerzo que han hecho para mantener la inflación, bueno, la más baja que hemos tenido en mucho tiempo, que luego eso podemos conversar cómo se ha logrado y las consecuencias que eso tiene, pero en términos generales se estabilizó el tipo de cambio, se estabilizó la inflación y ahora, bueno, eliminan la tasa, es decir, llevan a cero la tasa del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares. Exactamente, señor David. Y con respecto a lo que dice en la Gaceta Oficial, existen dudas también con respecto a que hasta cuánto tiempo no va a ser este anuncio, ¿no? Hasta cuánto tiempo se va a mantener esta tasa así en cero. Sí, fíjate, hay un tema. No podemos analizar la economía de Venezuela y los anuncios que se hagan en este periodo sin analizar el tema político-electoral. Es decir, estamos en una campaña electoral y dado que el gobierno no ha podido aumentar el gasto público, que siempre es el estímulo a la economía para dar la sensación de que se está moviendo, como eso no lo han hecho, entonces han abierto el chorro de las promesas. Entonces, bueno, te dicen que te van a bajar el impuesto y te lo llevan a cero, realmente no te lo derogan, sino que te bajan la tasa a cero de ese impuesto en particular y te hacen un montón de promesas a cada uno de los sectores productivos del país o a cada uno de los sectores de interés del país. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que eso está en el marco de una elección presidencial. Es decir, hay muchas promesas que se están haciendo que están enmarcadas en ese acto electoral y que por supuesto nadie puede garantizar que dentro de 6 meses, 3 meses, no puedan revertir las medidas que ya tomaron.
Claro, pero por ahora entonces sería un alivio también para los empresarios, incluso el presidente de la República lo decía el viernes pasado y bueno, ya hoy se hizo oficial a través de la Gaceta, que ya está incluso publicada y bueno, que también ya todos los, me imagino que todos los sectores pues empresariales, de comercio, están también adaptándose a esto porque vienen también de todo lo que ha sido el tema del impuesto para las pensiones también, ¿no? Que eso había sido otro tema también bastante allí controversial. Entonces, en este sentido podemos decir, señor David, que es algo positivo para respirar entonces en estos próximos meses. Aquí Sí, económicamente. te puedo decir, desde el punto de vista estrictamente económico, sí, pero la idea de un país que tenga un plan productivo, un plan de desarrollo, es que las medidas no se tomen producto de una campaña electoral, sino que las medidas sean producto de un esfuerzo por crear desarrollo. Es lo que estoy tratando de explicitarte. Venezuela está tomando medidas que están muy divorciadas unas de las otras. Por ejemplo, tú creas un impuesto prácticamente que es un aporte para fiscal para las pensiones de los adultos mayores, creas un ministerio que además es una creación de un gasto improductivo y por otra parte entonces dices que vas a eliminar o que vas a llevar a cero la tasa del impuesto a las grandes transacciones financieras en bolívares. Es decir, hay un desorden producto de que no hay un plan real de desarrollo. Estamos tomando medidas en el marco de una campaña electoral presidencial, pero sigue siendo una medida positiva, en lo estrictamente económico. Lo que sí es que deja entrever que no hay un plan. No hay un plan de desarrollo para el país, no hay un plan de desarrollo para que crezca la producción petrolera, simplemente hay un montón de promesas que luego se hace muy difícil para un inversionista internacional venir a Venezuela cuando no se publican, por ejemplo, los números, no sabemos cuáles son los números formales de muchas de las cosas que estamos midiendo, y entonces es complejo. La situación venezolana desde el punto de vista económico, aun cuando se ha paliado, ha mejorado, se han estabilizado algunos indicadores, todavía sigue siendo muy oscura. Y para el ciudadano de a pie, pues el venezolano que, bueno, tiene su salario, que está siempre, como quien dice, pues en la calle comprando sus productos y que tiene esa preocupación, ¿no? De que precisamente habían empresarios, habían también rumores, ¿no? Que sobre todo las redes sociales se prestan mucho para esto, Sí. para, bueno, causar tal vez pánico, tal vez susto en las personas, de que van a aumentar los productos, de que, entonces, aquí, o sea, no tendrían prácticamente ahorita, como quien dice, pues, una excusa, ¿no? Para que haya un aumento en los productos en estos momentos ahora con esta derogación del impuesto. Fíjate, hay que entender que el mercado funciona en base a unas fuerzas y esas fuerzas responden a su vez a unas motivaciones. La economía es el comportamiento humano, es algo vivo, es una cosa que está viva allí. El gobierno ha pretendido desde hace muchos años, no solamente este gobierno, sino estoy hablando inclusive de los gobiernos anteriores a este gobierno, de controlar la economía a través de ciertos controles, de ciertas políticas públicas. Esas políticas públicas de vez en cuando funcionan sobre todo en momentos puntuales. Pero cuando tú como Estado tienes estructuralmente la costumbre de intervenir la economía se va desnaturalizando. Y es lo que tenemos en Venezuela. Tenemos una economía que está muy desnaturalizada. Tenemos una economía que pasó por decirte algo, de un tamaño, para que tengas una idea, un tamaño de 400.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. Imagínate que tú mides 2 metros y 2 años después mides 35 centímetros. Claro, pero es que también tenemos ahí el caso de las sanciones, ¿no, David? Que también Sí, ha sido un efecto también bastante fuerte a la economía venezolana, sin duda alguna. Claro que sí, pero no es la principal razón por la cual esto ocurrió. Esto ocurrió porque cayó el barril de petróleo y cayó la producción. Así es. Entonces, estamos en una situación en la cual es muy importante que independientemente del resultado de las elecciones, el país se enrumbe por un camino sano de negociaciones, de discusiones y vayamos a una gran apertura petrolera que permita montar la producción petrolera en 4 millones de barriles de petróleo en los próximos años para que todos los que estamos aquí podamos ganar un salario promedio de 400 o 500 dólares mensuales. Excelente, bueno, David, de verdad que bastante claro, ¿no? Y además que es muy importante porque teníamos muchas dudas con respecto a este tema, porque como te digo, bueno, las redes sociales se prestan para muchas cosas, ¿no? Para generar tal vez caos, tal vez preocupaciones en las personas y bueno, de verdad que gracias por habernos aclarado todo este tema. También sabemos que tienes tus libros, si puedes darnos rápidamente tus redes sociales, dónde pueden conseguir tus libros, por favor. @termómetro.económico en Instagram, www.termometroeconómico.com.be, nuestra página web, y estamos a la orden para responder cualquier duda empresarial, personal y de formación. Tenemos nuestra editorial, Termómetro Económico, y estamos pues a la orden de
del público de ustedes. Excelente, bueno, muchísimas gracias, Gracias David. a ti. Excelente entrevista, 12:47 del mediodía. Vamos a una pausa, ya venimos con más de la emisión meridiana de Noticias Canalí.